Hoy vamos a discutir por qué las naves de los ingenieros, los Juggernauts, están completamente vivos y conscientes. No solo los Juggernauts responden y mueren como organismos vivos cuando están expuestos al patógeno negro, sino que también podrían haber desempeñado un papel sombrío y perturbador en el proceso reproductivo de los ingenieros, algo que exploraremos en una teoría bastante controvertida. Hola, soy Milán y ustedes están en el canal en su pantalla. Vamos a embarcarnos en este viaje conmigo y vamos al vídeo. Dicen que los Juggernauts están vivos y parece una afirmación absurda. Sin embargo, si analizamos de cerca las películas, se vuelve obvio que estas naves siempre han sido retratadas como formas de vida. Visualmente el interior de la nave parece mucho más un organismo vivo que una nave espacial. Las paredes y las cámaras parecen estar hechas de huesos, tendones y estructuras similares a costillas. En la novelización de Alien, Dallas describe la nave como algo que fue cultivado en lugar de fabricado. Eso concuerda con la visión de H.R. Giger. Él apodó al Juggernaut como nave ósea, diseñándola como una arquitectura orgánica capaz de crecer en el lugar mismo y además, en la película original Alien, Dallas observa al piloto muerto fusionado a su silla diciendo que parece haber crecido a partir de la propia silla, implicando que el piloto y la nave formaban una única entidad biomecánica. Pero la evidencia más convincente sobre la naturaleza semiconsciente de los Juggernauts viene de Prometeo y de Alien Covenant, específicamente en la forma en que estas naves son activadas en Prometeo. El ingeniero despierto tocando una flauta que actúa no solo como una llave musical sino posiblemente como una forma de comunicación o estímulo que solo seres vivos pueden generar. En Alien Covenant descubrimos que a los sintéticos se les prohíbe crear música, una tarea reservada a formas de vida inteligentes y creativas. Sin embargo, en Prometeo, David logra burlar esta restricción y después de obsesionarse con tocar la flauta, quizás como una forma de dominar el arte de controlar las naves de los ingenieros, el uso de la música para activar la nave recuerda la flauta del encantador de serpientes, sugiriendo que la nave necesita ser hipnotizada o estimulada emocionalmente para despertar. Además, los botones dentro del Juggernaut son óvalos pulsantes y parecen drásticamente orgánicos, difuminando aún más la línea entre máquina y forma de vida, pero la prueba más fuerte de que los Juggernauts están vivos viene del efecto del patógeno negro. En Alien Covenant, cuando David llega al planeta 4 y libera el patógeno, elimina toda la vida animal y compleja, ahorrando solo la vegetación. Así como Ridley Scott explicó, el patógeno destruye toda carne y tiene como objetivo cualquier cosa viva con una biología compleja. El hecho de que el Juggernaut de David caiga poco después de la liberación del patógeno sugiere que la nave no solo fue afectada, sino infectada. La plataforma biomecánica a la que estaba conectado es posteriormente vista en ruinas fuera de la ciudad como si también hubiera muerto. Es la primera vez que vemos un Juggernaut diferente y algunas personas lo han llamado nave madre. También hay una escena eliminada en la que vemos a la tripulación de Covenant pasando por la necrópolis y miran hacia abajo a través de la gran abertura del centro y logran ver múltiples Juggernaut almacenados allí, a pesar de su presencia. David no pudo usar ninguno de ellos para escapar del planeta 4, implicando que tampoco estaban funcionales, probablemente porque fueron infectados por el patógeno. La pieza más descuidada de evidencia está al final de Prometeo cuando el Juggernaut es golpeado y cae en la superficie de la luna. Oímos sonidos profundos rítmicos y casi gemidos como si fuera un ser muriendo agonizante. A primera vista puede parecer parte de la banda sonora, pero si examinamos la escena con cuidado parece mucho más un grito de agonía de la propia nave. Otro detalle interesante es la señal de socorro capturada por la Nostromo en la versión original de Alien Producción. La tripulación detecta una misteriosa señal de socorro proveniente de la nave. Aunque no localizaron la nave misma, parece estar transmitiendo la señal en múltiples frecuencias para alertar a cualquier forma de vida inteligente que esté pasando, como si la nave estuviera gritando por los cosmos y advirtiendo a otros sobre su destino. Simbólicamente, el Juggernaut evoca el antiguo símbolo del Ouroboros, una serpiente comiéndose su propia cola representando ciclos de creación y destrucción, y al mismo tiempo el formato en forma de herradura de la nave recuerda a la letra griega omega, que literalmente significa el papel de la nave como transportadora de huevos alienígenas letales destinados a extinguir la vida. Pero la capa más perturbadora de simbolismo evocada por los Juggernauts se parece al sistema reproductivo femenino tanto visual como temáticamente. La arquitectura interna, las formas orgánicas y las funciones biológicas sugieren que el Juggernaut podría en realidad ser de sexo femenino dentro de la raza de los ingenieros. Esta idea nos lleva a una teoría realmente radical que redefine el propósito de los Juggernauts y lo que sucedió en Alien de 1979. Esta teoría propone que los Juggernauts en realidad funcionaban como fábricas reproductivas para los ingenieros. Sin embargo, cuando uno de estos Juggernauts fue corrompido por facehugers y comenzó a producir huevos alienígenas en lugar de embriones de ingenieros. El documental sobre la producción de Prometeo incluye un documento titulado que traza la historia de los ingenieros. Según este documento, los ingenieros abandonaron el sexo y el género y eventualmente perdieron la capacidad de reproducirse naturalmente.
como resultado comenzaron a utilizar métodos más abstractos y biomecánicos para reproducirse. En Alien los huevos de xenomorfos están ubicados directamente sobre el Space Hockey casi como si los hubiera puesto personalmente como una gallina. Esta colocación puede no ser accidental. En Prometeo descubrimos que la nave posee múltiples compartimentos donde los llenan con el patógeno negro. Por lo tanto es posible que existan otras cámaras destinadas a transportar bolsas que contengan embriones de ingenieros como parte de su proceso reproductivo, y esta teoría sugiere que el Juggernaut podría haber servido como una instalación reproductiva voladora inmersiva usando el patógeno negro combinado con el ADN de ingenieros. Claro que, posiblemente obtenido del propio piloto para crear estas bolsas, conteniendo ingenieros en desarrollo. Sin embargo, cuando un organismo parásito como el Facehugger infectó al piloto, el sistema falló y en lugar de producir huevos con embriones de ingenieros depositó huevos xenomorfos. Según esta teoría, el propósito secundario de los Juggernauts era distribuir huevos que contenían embriones de ingenieros, pero algo salió terriblemente mal. Ya sea por la impregnación del piloto por un Facehugger o por un error en el proceso de bioingeniería, el resultado fue la creación de huevos de xenomorfos. Parece una teoría loca, pero es seguro que los Juggernauts eran extremadamente importantes para los Space Jackies, ya sea para viajes espaciales o para algún propósito biológico aún más perturbador. Si llevamos esta idea al extremo, es posible que los Juggernauts no solo fueran conscientes, sino que ya hubieran sido miembros hembra de la raza de ingenieros transformados en enormes naves biomecánicas mediante la ingeniería genética y la autotransformación de los propios ingenieros. En muchas especies machos y hembras exhiben drásticas diferencias físicas. Tal vez los ingenieros hayan evolucionado o mejorado a sí mismos hasta tal punto que las hembras y machos se convirtieron prácticamente en organismos separados existiendo en una forma de simbiosis biológica. Otra teoría que sugiere que el Space Hockey de 1979, el Alien y su nave no eran entidades separadas, la nave era una criatura viva y el Space Hockey era efectivamente un componente biológico de ella. En una antigua entrevista de los años 80 Ridley Scott habló sobre un mundo donde la tecnología era cultivada, nacida, y el Space Hockey formaba parte de esa nave creciendo a partir de la silla. Su única función era ser el piloto. Eso concuerda con los diseños conceptuales que muestran al Space Hockey físicamente fusionado a la nave. Podemos ir más lejos teorizando que tenía un ciclo reproductivo propio y que cuando atacado o en crisis la nave podría generar huevos xenomorfos como mecanismo de defensa. Por eso los xenomorfos dentro de la nave es sombrío. Incluso los pasillos de la nave tienen forma de huevo como si hubieran sido diseñados para expulsar huevos alienígenas gigantes. Esta idea de la fusión biológica es llevada al extremo en el juego Scorn, que está fuertemente inspirado en Alien y en el estilo perturbador. Aunque no oficialmente parte de la franquicia, Scorn funciona como casi una exploración espiritual de la nave de LV-426. Todo el juego transcurre en algo indiscutiblemente similar a una nave Space Hockey, una estructura mecánica explícitamente viva, palpitante y que incorpora otros seres a su arquitectura carnosa. Según los desarrolladores, Scorn fue directamente inspirado en la nave Juggernaut de Alien y pretendían explorar cómo sería viajar por una nave viva. Por lo tanto, el juego Scorn apoya fuertemente la noción de que los Juggernauts son más que una máquina semiconsciente, pueden ser organismos simbióticos que asimilan otras formas de vida en sí mismos. Las paredes del mundo de Scorn a menudo están hechas de cuerpos fusionados, sugiriendo que tanto el piloto como los pasajeros eventualmente se convirtieron en parte de la nave de manera perturbadora. Esta teoría sugiere que toda la nave de 1979 podría funcionar como un organismo simbiótico compuesto por varias formas de vida que se fusionaron en una única entidad biomecánica. El Space Hockey podría haberse fusionado con la nave con el tiempo, convirtiéndose en un componente crucial de su estructura. Lo mismo podría haber ocurrido con los xenomorfos, que normalmente existen como especies separadas, pero cuando son transportados dentro de la nave terminan integrándose al Juggernaut y convirtiéndose en su mecanismo de defensa. Esta es solo una de las teorías. Pero es seguro que las naves de los ingenieros están vivas y conscientes y posiblemente mantienen algún tipo de relación simbiótica con los propios ingenieros. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál es el propósito del Juggernaut de Alien de 1979? Déjenlo ahí en los comentarios para que podamos intercambiar esa idea. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.